Bueno, en este caso vamos a hacer este dibujo, vamos a hacer este ejercicio. Ven que a la cajita que tenía, que yo, ¿no? Que es la que veníamos dibujando, yo lo que hice le agregué una base en la parte superior. ¿Ven? Es un mazo de cartas. Entonces, ¿ven? Es esta figura que está acá. Se puede llegar a apreciar. A ver si en esta posición. A ver si, ¿ven lo que hice? Armé como si fuera una L. Una L. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a poner en esta posición, con la base hacia abajo, y lo posicioné porque quiero ver parte de mi, lo que es lo que le vamos a llamar como basamento, ¿no? O base, y el objeto, digamos, el prisma que está en la parte superior, ¿no? ¿Por qué digo ponerlo en esta posición? Porque si yo lo pongo en esta posición, no me permite apreciar bien cómo es el objeto. Por eso también es muy importante la posición, cómo ubican el objeto, porque esto, al ponerlo en esta posición, por ejemplo, me estaría tapando toda la parte de atrás. Entonces, yo lo que decido, por una cuestión de que se vea mejor el dibujo y que se interprete mejor el dibujo, que uno pueda visualizar mejor el dibujo, lo que hago es poner el objeto que más me genera sombras o me tapa objetos, lo pongo en la parte superior. Entonces lo pongo en esa posición. Entonces lo voy a ubicar también a 60 grados y a 30 grados. Quiero que esta sea la cara principal del objeto y esta que sea una cara secundaria. Voy a usar también, voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso lo que voy a hacer, voy a tener acá a mi amigo, al Playmobil, que lo tengo en esta posición. Acá me parece que le cambié la altura del observador, lo hice a 6. ¿Verdad? Lo hice un poquito más bajo. En el otro lo hice, en el dibujo anterior lo hice a 7. Me interesa un poco mucho. Pero bueno, en este caso le puse a 6 centímetros. En este caso voy a poner la altura del observador a 6 centímetros. Y lo que hice fue también, lo primero que hice fue marcar en vertical. Ven que otra cosita. Ven que lo que estoy viendo acá es el objeto visto de costado, ¿no? Donde estoy viendo, en este caso, esto sería la cara número 3 y esta sería la cara número 4, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo posiciono más o menos a una altura de 6 centímetros, yo lo puse 6 centímetros más o menos, 6, 7, esta altura, ahora la fijé a 6 centímetros, y lo que hice fue marcar desde el borde inferior del objeto el ángulo de 14 grados hasta que se corte con la línea de visión, ¿no? Que es la altura, lo que era la línea de visión, que le vamos a llamarle LB corta, donde se corta el ángulo de 14 grados, que es el ángulo vertical inferior, me va a dar la posición del observador. Acuérdense que esta posición es, digamos, la posición más próxima que yo tengo que tener al objeto recomendable. ¿Me puedo acercar? Sí, me puedo acercar, no pasa nada. Ahora después vamos a hacer ejercicios donde no respeto el ángulo vertical y van a ver qué es lo que pasa. Pero en principio vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ubico la posición horizontal, la posición vertical, y lo que hago es verificar el ángulo superior. ¿Ven? Cuando trazo el ángulo superior, que es esta línea que está acá, el ángulo superior pasa por arriba del objeto, lo que me está indicando que no te voy a tener ningún inconveniente. Lo que voy a hacer ahora es verificar en horizontal. Voy a verificar en horizontal. Entonces lo que hago, trazo una línea, que es la ubicación del observador, y lo que voy a hacer ahora, voy a hacer como en el caso anterior, voy a ubicar la posición del observador, no lo voy a ubicar en el vértice donde está tocando el cuadro, el objeto, sino que lo voy a ubicar en el centro del objeto. Entonces lo que hago es trazo las diagonales, y donde se cortan las diagonales, en el punto que me da las diagonales, trazo una vertical,
traza una vertical, que va a ser la posición, la línea donde va a estar ubicado el observador, ¿no? en horizontal. Entonces sería, acuérdense, es como si estuviera ubicada acá. Esto sería. Entonces yo lo que estoy haciendo es dibujando este objeto desde esta posición a una cierta distancia del objeto y que tiene una cierta altura. Es eso lo que estoy haciendo. Entonces lo que hago ahora es verificar los ángulos. Verifico los dos ángulos. Los ángulos de visión horizontal. Acá yo ya lo tengo adelantado. Verifico, trazo 18 grados. Vamos así. Trazo 18 grados a la derecha, 18 grados a la izquierda. Verifico. Ven que el ángulo es mayor al objeto, por lo que me está indicando que no voy a tener ningún inconveniente. Y la posición que yo ubiqué en vertical es la correcta. Entonces, si no verificaría, lo que tengo que hacer es atrasar el observador. Fijar la posición del observador. Entonces ahí fijo la posición del observador. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser ubicar los puntos de fuga. Y los puntos de fuga, ¿cómo los trazo? Trazo una paralela. Acá, si ustedes se fijan, vamos a sacar el objeto. Ven que yo lo que hice fue marcar puntos, que llamé A, B, C y D, que son los 4 puntos de abajo. E y F son estos puntos que está acá, son donde se cortan el bloque inferior con el bloque superior, E y F. Y le puse que es coincidente con I y con J, que son estos puntos superiores. Y A es coincidente con G, B, que es el de abajo, es coincidente con H, y C, que es el punto que está acá atrás, es coincidente con K, que está en la parte superior, y D con este punto que está acá, que es L. Por eso yo puse acá, y también los tengo marcados, también ubicados en la vista lateral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una paralela a AD, o si quieren a IL, como ustedes la quieren llamar, una paralela a lo que sería esta cara, que pase por el observador. Como lo tenemos posicionado a 30 grados, utilizo la escuadra de 30 grados para ayudarme. Entonces posiciono el primer punto de fuga. El primer punto de fuga va a estar ubicado acá. Punto de fuga 1. Fíjense que esto no es necesario tener una medida. Ven que yo los voy poniendo en cualquier posición, igual que esto. Fíjense que acá en el anterior me había quedado mucho más hacia arriba el objeto, acá me queda más cerca. Lo importante es que les entre en la hoja. Y por O trazo también una paralela a la cara AB, ¿no? La línea del vértice AB. En este caso, yo ya lo tengo adelantado, me va a determinar el punto de fuga 2. Entonces en este punto que está acá, y donde se corta con el cuadro, fijo el punto de fuga 2. Fíjense que esto yo lo preparé antes para que no me quede fuera de la hoja los puntos de fuga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a bajar. Primero lo que teníamos que hacer era, acuérdense, era marcar la línea de tierra. Y paralela a la línea de tierra voy a tener la línea de horizonte. Que la línea de horizonte, ¿qué va a ser? Va a ser la distancia que tengo desde la línea de tierra hasta la altura de los ojos, o llamémosla línea de visión, que es la altura de los ojos del observador. Entonces voy a trazar la línea de horizonte, que la tengo ubicado, en este caso como yo ubiqué 6 centímetros, va a estar ubicada a 6 centímetros. Esta línea de que está acá son 6 centímetros. Es la misma altura. Entonces trazo mi línea de horizonte,
trazo mi línea horizonte y lo que voy a hacer ahora, voy a bajar los puntos de fuga que marqué en el cuadro, lo voy a trasladar a la línea horizonte, bajo en forma vertical, lo voy a marcar con la virome verde, que no sé dónde está la virome verde, y donde se corta con la línea horizonte, ahí voy a determinar los puntos de fuga. Entonces voy a tener punto de fuga 1, punto de fuga 2. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora va a ser ubicar el punto A, ¿no? Este vértice, que sería el vértice AG, que como es el que toca con el cuadro, lo voy a bajar en forma vertical hasta que toque con la línea de tierra. Es exactamente siempre lo mismo. Es todo lo mismo. Siempre lo mismo. No hay ninguna diferencia. Lo estoy ubicando acá. Como no me da la escuadra, lo voy a hacer en 2 tramos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre esta línea va a ser la línea donde yo voy a marcar las verdaderas alturas del objeto. Porque ¿qué es lo que va a pasar ahora? Acá yo voy a tener una altura del objeto. ¿Ven? Esta altura no la tengo ubicada en el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que marcarla en este vértice y después fugarla. Entonces, vamos primero por partes. Primero lo que voy a hacer, voy a trazar la altura de AG. La altura de AG, yo en este caso la mido, es 1,5 centímetros. Entonces marco 1,5 centímetros, que es la altura de lo que sería el mazo de cartas. Entonces, en este punto, si yo abajo tengo el punto A, en la parte superior tengo G. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Fugo hacia el punto de fuga 2, desde G y desde A, y también fugo hacia el punto de fuga número 1, desde G y desde A. En este caso primero lo voy a hacer en lápiz para... Si ustedes se van dando cuenta, fíjense que no es necesario a veces llegar con las líneas de fugas hasta los puntos. Solamente conviene quizás, yo ahora lo estoy haciendo que llegue hasta el final, pero solamente quizás ustedes pueden fugarla en esta parte. Pero bueno, en principio vamos a trazar las líneas completas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bien, ya tengo las 2 líneas de basamento. Lo que tengo que ubicar ahora va a ser, en primer lugar, el punto D y el punto B. Que como decíamos que hacíamos, bueno, ubicábamos, ¿ven? Trazábamos desde D hasta el observador y donde se corta con el cuadro, lo bajábamos hasta que se cortaban con los puntos, con las líneas de fuga que habíamos hecho. ¿Ven? Son esas 2 líneas que están acá. Entonces, este punto y este punto los bajo. Bueno, no me da la escuadra, tendría que tener una escuadra más grande. Voy a marcar acá. Y lo mismo hago con esta. Tampoco es necesario llegar hasta abajo de todo, ¿no? Porque si no después empiezan a hacer un montón de lío. Van a ver que esto porque es sencillo, pero más adelante van a ver que no es necesario llegar hasta el final de todo, porque después se empieza a enchastrar un poquito el dibujo. Fíjense cómo empieza a tomar forma ya el dibujo, ya empieza a tomar forma. Entonces, ¿sí? Entonces, este punto que ubiqué acá es B, este punto que ubiqué acá es el D, y este punto que ubiqué acá es H.
Entonces, eso yo ya lo puedo remarcar. Vamos a remarcar en principio la línea de abajo. Vamos a remarcar la línea de abajo. Vamos a marcar GH. Vamos a buscar AG. Y voy a marcar BH también. Vamos a marcar hasta ahí al principio. ¿Por qué esta no? Porque en verdad vamos a suponer que esto es todo un solo cuerpo. Entonces acá yo no tendría línea. Si fueran dos, pues vamos a hacer en principio como si fuera un cuerpo sólido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora, voy a marcar desde H, voy a marcar hasta el punto de fuga número 1. Que voy a trazar, que sería esta línea que está acá. En principio vamos a marcar esa línea. Vamos a marcar esa línea, suavecita para que no se vea. Bueno, ahora ¿qué nos queda hacer? Nos quedaría marcar el punto E, el punto F, pero fíjense que el punto E y el punto F no están sobre D y sobre A, sino que está sobre la línea que pasa por G. O sea, está por acá arriba. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer exactamente lo mismo que hice antes. Voy a llevar desde E hasta el observador. ¿Ven? Desde E hasta el observador. Y donde se corta con el cuadro, lo voy a bajar, pero no hasta la línea, hasta el segmento AD, sino lo voy a bajar solamente hasta que corte con la línea que fugué desde G al punto de fuga número 1. ¿Ven? A ver si se llega a ver bien ahí. ¿Ven? Ahí. ¿Ven lo que hice? Traje la línea del observador donde se corta abajo y solamente la marco hasta la línea que fugué desde G a 1. Entonces ahí, en ese punto, acá voy a tener el punto E. ¿Sí? Entonces después, ¿qué es lo que me queda determinar? Me queda determinar F. ¿Y cómo saco el punto F? Bueno, fugando desde E al punto de fuga número 2 y donde se corta con la línea que fugué desde H al punto de fuga número 1, voy a tener el punto F. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fugo desde E hasta el punto de fuga número 2. Acá lo voy a hacer derecho. Y donde se cortó, voy a tener la posición del punto F. ¿Ven? Esto, fuga acá. Yo acá, chicos, tengo un poco de imprecisión porque estoy trabajando con marcadores. Perdón. Entonces, puede ser que a veces no me coincida un poquito, tengo ahí unos errores de empalme porque el marcador me tira mucha línea. Si yo lo hiciera con lápiz, tendría mejor precisión, pero si lo hago con lápiz no se va a ver el dibujo. Entonces lo que estoy haciendo por eso lo estoy haciendo en marcador. Lo único que me queda ahora por hacer, ven que ya armé toda esta parte, sería toda esta parte que está acá, sería toda la, si ustedes ahora se cómo está, sería así, ven, lo que hice fue marcar esta cara que está acá, esta cara que está acá y esta cara que está acá, y parte de la cara número 2. Lo que me falta ubicar es este punto y este punto, porque después el último punto no me interesa porque no lo veo. ¿Por qué? Porque está atrás. No lo veo, me lo tapa la cara 3 y la tapa la cara número 4. Entonces yo porque está por arriba de la línea de horizonte. Entonces lo que voy a hacer, necesito sacar esta altura. ¿Cómo marco esta altura? Yo no la puedo marcar acá, yo les dije que en el único lugar donde se marcan las alturas verdaderas es en el punto donde toca con el cuadro. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo, de donde tengo el vértice A, ¿no?
lo que voy a hacer, voy a marcar la altura total del objeto. Es como si esto hiciera así. ¿Ven? Esta línea la traigo hasta acá, marco esta altura de A hasta este punto, que sería la proyección, que en este caso sería, si esto mide 9 y abajo mide 1,5, sería 10,5. Marco los 10,5 acá en el vértice, y esto, ojo, tengan cuidado porque esto es un error muy común, porque a veces lo que pasa es que en vez de marcarlo acá, lo marcan directamente sobre esta línea, y eso está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Marco los 10,5 en el vértice que toca el cuadro, y ¿qué es lo que hago? Fugo hacia el punto de fuga número 1, ¿ven? Fugo hacia el punto de fuga número 1, pero como está más alto que la línea del observador, ¿ven? Va a fugar hacia abajo. Y no voy a fugar desde acá el punto de fuga número 2, porque no me interesa. No me interesa, porque yo, cuando se cortó con las proyecciones que hice, ¿ven? Desde D hasta el cuadro y desde E hasta el cuadro, ven que bajé esas verticales, en esos puntos voy a tener acá el punto I y el punto L. ¿Ven? Y ahora solamente me falta determinar el punto J. El punto J, ¿cómo lo hago? Bueno, fugo de I hasta la vertical que yo tracé, porque yo el punto F lo ubiqué antes, ¿ven? Desde la intersección, ¿ven que lo había ubicado cuando intercepté estas dos líneas? Bueno, en ese punto, que está apenitas corrido de la línea del observador, apenitas corrido de la línea del observador lo tengo, ¿ven? Levanto, y donde se corta con la fuga que va de I al punto de fuga F, voy a tener el punto J. Remarco, y ahí tengo dibujada la pieza piecita en 3 dimensiones. Este ejercicio y el anterior, después voy a hacer como en el ejercicio número 1, le saco una foto para que ustedes puedan observar bien después las líneas. ¿Está? Bien, esta es la perspectiva de la foto. Si queremos hacer la parte que no se ve, entonces en ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, si yo quiero determinar el punto K, fugo de L al punto de fuga número 2, fugo de J al punto de fuga número 1, ¿ven? Y si ustedes se fijan, van a ver que prácticamente es coincidente con la vertical. Bueno, en ese punto que está ahí, estaría fugando, ¿ven? Estaría, el lápiz no se ve, lo voy a marcar ahora en tinta. En este punto estaría K. Lo mismo me pasa con el punto de fuga, si yo quiero ubicar C. Yo fugo de D al punto de fuga número 2, fugo de B al punto de fuga número 1, donde se interceptan, voy a tener el punto C, y si uno C con K, voy a tener
la arista que no veo, la arista posterior. Y esto sería la piecita, esta piecita, vista en perspectiva con 2 puntos de fuga, ¿sí? Espero que se vea bien el video. Por lo que estuve viendo en el primer video, allá hay chicos que me lo han entregado y aparentemente lo han hecho bien, lo han copiado tal cual y no tuvieron problemas. Fíjense que a medida que nosotros vamos aumentando, vamos empezando a agregarles complejidades. Fíjense que en este video lo que aprendimos fue a cómo marcar medidas cuando la medida no la tengo sobre el cuadro. Cuando necesito sacar una altura que no me está tocando el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que traer la medida al cuadro y después llevarla para atrás. Después vamos a hacer una serie de ejercicios que van a tener ese tipo de complejidades. Entonces, lo dejamos ahí.